de Smart Tech Cluster. Esta sesión que estará centrada en el mundo de la inteligencia artificial. Sabemos, o al menos yo creo que la inteligencia artificial es de todas las tecnologías exponenciales la que tiene más impacto, puede tener un mayor impacto en las empresas. Se habla mucho de ella, pero en muchos casos la sensación que tengo yo es que no se acaba de conocer muy bien cuáles son los usos que puede tener esta tecnología en nuestras empresas, ¿no? Y por eso queríamos organizar esta sesión, una sesión que la idea es que sea diferente. No queremos que sea una sesión 100% como un webinar donde haya una persona experta o varias personas expertas hablando, sino queremos que sea una sesión altamente participativa. Nos gustaría pues, que todos los participantes pues, podíais opinar, podíais hablar de tecnología, de tecnología de inteligencia artificial, pero sobre todo que habléis de vuestros negocios y que podamos ver entre todos y todas pues, qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial en vuestro día a día, ¿no? Entonces, de la manera en que hemos organizado esta sesión, primeramente tengo aquí a mi izquierda Javier Torrenteras, que es el manager del equipo de Artificial Intelligence y Big Data de Berna Technologies. Javier, primero de todo, gracias por venir presencialmente. Javier pues, nos va a hablar brevemente de inteligencia artificial y de algunos usos. Y luego tenemos a Ángel Rico, de la empresa Rúsula, que ha hecho en su propia empresa, un proceso de implementación de inteligencia artificial. Yo creo que va a ser bastante ilustrativo tener una empresa que ha pasado por esto y que nos pueda explicar con un caso real cómo han utilizado inteligencia artificial en su negocio y cómo han podido pues, sacar partido de ello, ¿no? Y antes de empezar, me gustaría comentar un caso que yo creo que ilustra mucho dos cosas, ¿no? La potencia de la inteligencia artificial y luego que está disponible, que está en el alcance de nuestras manos y muchas veces no lo sabemos. Yo, para la gente que no lo conozca, que está aquí en esta sesión, la verdad es que hablo mucho de ello, seguramente muchos lo sabéis. Yo trabajé en Google durante 8 años y en mi última etapa en Google trabajé en el equipo de Google Assistant. Y en Google Assistant hicimos un hackathon, que es una sesión de 24 horas para ver quién puede utilizar inteligencia artificial y abierta a todo el mundo. Y utilizando principalmente TensorFlow. TensorFlow es una herramienta de Google que permite programar en inteligencia artificial de forma decentemente sencilla. Y Javier, aquí, corrígeme si me equivoco, no sé si he utilizado nunca TensorFlow, y al menos la sensación que me daba. Y el ganador del proceso fue un agricultor en Japón que tenía más de 60 años. Para que os veáis que es una persona con conocimientos técnicos casi nulos fue capaz de programar por él solo un proceso de inteligencia artificial. Y él lo que hizo es un agricultor que hacía cucumbers, pepinos, ¿no? Y lo que hizo 500 fotos de un pepino en malas condiciones y 500 fotos de pepinos en buenas condiciones, y luego el algoritmo, él solo, sin que el agricultor tuviera mucho conocimiento de inteligencia artificial, el algoritmo por él solo supo detectar y decir, vale, ya sé más o menos los patterns de un cucumber en malas condiciones y los patterns de un cucumber en buenas condiciones. Y solo con esto consiguió una accuracy, un grado de acertar de un 80%. Y luego él estuvo durante una semana pasando que el sistema identificaba si era correcto o no, y de una semana le iba corrigiendo, ¿no? Decía, por ejemplo, este cucumber, que es pepino, se me olvida este pepino que le has dicho que está en malas condiciones, realmente es bueno. O este que has dicho que estaba en buenas condiciones, realmente está en malas condiciones. Pues esto el sistema aprendió y con solo una semana de este hombre estado metido, consiguió un nivel de accuracy del 99%. Es decir, que una persona con cero conocimientos de inteligencia artificial ahora mismo cataloga sus pepinos de forma fácil a través de un sistema gracias a TensorFlow. Entonces, esto da pie de la potencialidad de esta tecnología, ¿no? Yo quiero dar paso a Javier, tampoco quiero tomar mucho tiempo, pero es un caso que a mí me sorprendió y que creo que es muy ilustrativo de que cualquier industria, absolutamente cualquier industria, puede utilizar inteligencia artificial para ser más eficiente y mejorar sus resultados.
Así que con ello, de nuevo, animo a todos los participantes cuando hagamos la ronda, abramos micro, de que hablen de sus negocios, que pregunten y que sobre todo nuestra idea es que se vayan de aquí como, vale, podemos utilizar inteligencia artificial en esto, ¿no? Así que no tengáis miedo en hablar de vuestro caso concreto y que se genere también un debate, ¿no? Y que todos puedan participar. Y con esto, después de mi pequeña presentación, te doy la palabra a Javier para que nos ilustre durante un tiempo relativamente corto para que haya parte al debate sobre un poco más de tecnología de inteligencia artificial. Perfecto, pues muchas gracias, Jordi. Voy a compartir mi pantalla un segundito para seguir un poco el guión que teníamos aquí preparado. ¿Se ve? Perfecto. La verdad es que el ejemplo que ha puesto Jordi creo que es bastante ilustrativo, ¿no? En cuanto a la simplicidad que podríamos tener actualmente a la hora de aplicar procesos de inteligencia artificial en casi cualquier negocio, ¿no? que nos podamos echar digamos, a la cabeza, ¿no? Puedo avanzar. De hecho, a ver, voy a mover la pantalla para acá. Aquí tenemos a nuestro amigo Sacha. Aquí es la competencia de Google, en este caso, Microsoft, ¿vale? En el que, bueno, al final tanto Google, Microsoft como Amazon, que son, digamos, los tres players principales en esto del tema de nube y, por lo tanto, al final el tema data, asistentes tipo Alexa o Google Nest, etcétera, etcétera, lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, al final el propio PIB, o lo que viene a ser la economía mundial, realmente va a subir mucho derivado de los procesos de inteligencia artificial que se van a poder poner en marcha en las empresas, ¿no? Aquí habla de 15,7 millones de dólares anuales, entiendo, o más con respecto al crecimiento de la economía, y sobre todo un porcentaje que aparece ahí, que es que el 90% de los ejecutivos de todo el mundo esperan que realmente la inteligencia artificial tenga un impacto, ¿no? Eso quiere decir que el 100% de las empresas deberían de estar pensando en montar algún sistema de inteligencia artificial que ayude a mejorar sus procesos o a definir nuevos proyectos o nuevos productos que puedan incluir dentro de sus catálogos o de su forma de proceder, ¿no? El por qué este boom, ¿no? Esta revolución de la inteligencia artificial, porque parece que es algo como muy nuevo, pero en realidad no lo es tanto. Yo hace 10 años o más de 10 años ya trabajaba en proyectos que estaban relacionados con la predicción de datos, con temas de segmentación de clientes, con predicciones de ventas. Sin embargo, se veía como una cosa muy de nicho, muy de ciencia ficción, que poco a poco, bueno, pues ha ido generalizando, ¿no? Entonces, el por qué, yo creo que estas tres son las tres claves principales, ¿no? Lo primero es que los datos yo creo que están en todos los sitios. O sea, aquella empresa que no esté pensando o que no tiene información sobre su negocio, directamente ya va mal, va muy perdida, ¿no? Lo segundo es que la potencia de computación que hacía falta hace unos años para poder procesar cualquier algoritmo de un árbol de decisión, una regresión, etcétera, que era muy difícil, tenías que tener unos recursos muy concretos. Actualmente, pues casi cualquier empresa los tiene al alcance de su mano, ¿no? En el momento que te puedes ir a una nube, ya sea Google, ya sea Microsoft, sea cualquier otro tipo de nube, tienes un montón de recursos disponibles para poder poner en marcha cualquier proceso de inteligencia artificial, ¿no? Y aparte, la comunidad y los avances que hay en cuanto a algoritmos nuevos que van surgiendo, herramientas, lo que decía antes Jordi, ¿no? La facilidad de que casi cualquiera, sin necesidad de programar, pueda incluir algoritmos en sus desarrollos, pues facilita que todo esto realmente vaya hacia adelante, ¿no? En el proceso que comentaba antes Jordi, básicamente lo que es inteligencia artificial son estas tres cosas, ¿no? Es decir, hablaba de reconocer pepinos, buenos o malos, ¿no? Que sería esa parte de percepción, el que haya una máquina que sea capaz de identificar si es un pepino o no, porque ya no solo que sea bueno o malo, sino que realmente pueda distinguir un pepino de un tomate, ¿no? Es decir, que nosotros estamos muy acostumbrados y tú vas a la frutería y sabes qué es cada cosa, ¿no? Pero las máquinas necesitan aprender, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia artificial de lo que va es de eso, de máquinas que son capaces de aprender, de distinguir, no al nivel de lo que en este momento, o sea, en este momento la máquina no está al nivel de aprendizaje de las personas humanas, pero llegará, ¿vale? Y que además sean capaces de tomar decisiones con datos que no tienen por qué ser perfectos.
Porque de hecho nosotros no tomamos las decisiones con datos perfectos, nosotros nunca tenemos una verdad absoluta, ¿vale? Entonces tampoco podemos pretender que las máquinas sean infalibles. Evidentemente eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Porque al final si creamos un proceso autónomo, pues pensamos que, bueno, pues ya que es una máquina, lo va a hacer todo bien, ¿no? Y ahí entra un factor que también hay que tener en cuenta en esto del tema de la inteligencia artificial, y es que no todos los procesos son 100% infalibles, sino que siempre hay un porcentaje de error que tenemos que asumir y cada vez, bueno, pues va a ir reduciéndose, ¿no? Pero aún así, muchas veces esas predicciones o esas conclusiones son mejores de las que hubieran tomado un humano con la misma información que tiene la máquina, ¿no? Con lo cual, al final nos está ayudando a identificar patrones o a identificar o ver cosas que de otra manera pues, sería muy difícil que nosotros por nosotros mismos, simplemente por la intuición, fuéramos capaces de llegar a verlo, ¿no? Dentro de lo que es el sector industrial, hay, digamos, yo he puesto aquí como 4 áreas, ¿vale? Que creo que son bastante representativas de dónde podemos poner en marcha el tema de la inteligencia artificial en industria, ¿no? El primero yo creo que es súper claro, que es el mantenimiento predictivo, es decir, averiguar o adelantarnos a cuando una máquina se va a estropear. ¿Por qué? Porque eso al final nos va a ayudar a reducir costes. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un cliente que en este caso tenía máquinas de lavado de coches y le interesaba saber cuándo o qué pieza es la que se rompía más para que la persona que iba a reparar esa máquina llevara en su furgoneta las piezas que más se usaban. En cierta manera lo podía llevar, bueno, pues viendo si estos tornillos son los que más uso, debe ser los que más utilizo, ¿no? Pero si tengo además un sistema que me ayuda a identificar, en base a las averías que he tenido anteriores, cuáles son las piezas que realmente voy a necesitar más, voy a ahorrarle viajes al mecánico, porque ese mecánico en su furgoneta de reparación va a llevar aquellas piezas que son las que tienen más probabilidad de utilizar en la reparación. Con lo cual, cuando llegue y vea la avería, la puede arreglar en el momento, en lugar de tener que volverse al almacén, coger las piezas que necesita y volver otra vez a la máquina a poder arreglarlo. Otro de los puntos está relacionado con la seguridad de los trabajadores. Ahora mismo, bueno, estamos acostumbrados a ver a todo el mundo en una obra, yo que sé, con su arnés, su casco y demás, ¿no? Es decir, hay como determinados patrones o determinadas cosas que sabemos que tienen que cumplirse desde un punto de vista de seguridad, ¿no? Pero hay veces que pasamos por la calle y vemos a un albañil sin su casco, por ejemplo, ¿no? Eso puede pasar igual en una línea de producción, ¿no? Entonces, con temas de reconocimiento de imágenes podríamos detectar también si hay alguien que no está cumpliendo una norma de seguridad en el trabajo para poder evitar accidentes laborales. O aquellas tareas que requieren cierta complejidad y que a lo mejor se pueden complementar pues, con robots automáticos que hagan parte de esas tareas que pueden ser más peligrosas o que incluso en algunos casos un humano no podría llegar a hacerlas, simplemente porque el tipo de acción que hay que realizar pues, es muy complicada, ¿no? Y luego el tema de ciberseguridad también es un punto importante, sobre todo cuando estamos metiéndonos en un mundo en el que el tema del IoT está al orden del día, en las plantas cada vez hay más sensores, tenemos más elementos conectados al 5G, a Internet, y que en el momento que tenemos algo conectado a Internet es susceptible de sufrir un ataque. Da igual que sea el sensor de movimiento de un pasillo como si es un ordenador, ¿vale? Podemos, a través de la inteligencia artificial, ir recogiendo esos datos de qué es lo que hace normalmente ese PLC, que se está conectando a nuestro Internet, podríamos identificar patrones que nos den pistas o que nos adelanten a que ese sensor puede haber sido hackeado, ¿vale? Imaginaos que lo normal es que esté lanzando una orden al día para lanzar la información de la planta sobre un aparato concreto de la planta de producción. Y de pronto se empieza a volver loco y en lugar de una empieza a mandar varias señales. Ese puede ser perfectamente un patrón de que, oye, aquí está ocurriendo algo raro con el sensor. Puede ser que haya algo que está sucediendo en la planta o puede ser que sea un ataque que ha sufrido ese sensor, ¿vale? Si mezclamos y dirigimos de cierta manera el aprendizaje de los datos para poder identificar datos relacionados con un ataque de otros que no lo son, pues todo esto nos puede ayudar a que tengamos un sistema automático que sea capaz de identificar cuando se cumplen ciertos patrones que hemos sufrido un ciberataque en nuestras redes o en nuestros dispositivos, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es que
Os cuente en este caso Ángel de Rúsula un ejemplo en el que ellos han puesto la inteligencia artificial en marcha, en este caso para hacer un control de pH en una planta de aguas. Entonces, Ángel, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Pues si quieres cuéntanos primero un poquito quiénes sois para poner un poco en situación, en contexto, el escenario, y luego pasamos un poco a que nos expliques en más detalle el escenario que habéis, sobre el que habéis aplicado inteligencia artificial y los beneficios que habéis obtenido. Muy bien, pues nosotros somos una compañía de ingeniería con clientes en más de 35 países y nuestros clientes son principalmente pues, productores de acero, a los que ayudamos a convertirse en empresas de alto rendimiento, aumentando productividad, reduciendo costes operativos, reduciendo las emisiones de CO2, intentando ahorrar energía y mejorando la eficiencia de las plantas. En definitiva, lo que somos unos proveedores de servicios completos, que proporcionamos pues, tanto laminadores llave en mano, actualizaciones mecánicas y de automatización, soluciones de agua, diseños de paso de rodillos, orientación operativa y soluciones también de digitalización. De hecho, dentro de las soluciones de agua están las plantas de tratamiento de agua de proceso, que es donde voy a centrarme hoy porque es realmente en donde estuvimos aplicando este proyecto que hemos realizado. Durante el proceso de tratamiento del agua, principalmente lo que buscamos es la eliminación de los metales, la reducción de sólidos que haya en suspensión, la eliminación de la grasa y del aceite y también reducir la temperatura del agua. En el entorno actual, con la digitalización de la industria y toda la transformación que ahora se llama, ¿no?, la industria 4.0, pues ya los propios clientes te demandan la inclusión de soluciones de inteligencia artificial que les ayuden a ir en esa dirección de la transformación digital, ¿no? Además, la mayor parte del proceso, por no decir todo, en nuestro caso, está completamente monitorizado. Entonces, solemos tener una gran cantidad de datos y esto nosotros lo vemos como una ventaja a la hora de intentar utilizar la inteligencia artificial, ya que esto posibilita que los modelos de inteligencia artificial que se van a implementar pues tengan suficiente información tanto para el proceso de entrenamiento como para los procesos de prueba. Evidentemente esto tiene un punto negativo, ¿no?, que es que hace falta seleccionar la información que sea útil porque al final también hay mucho ruido, ¿no? Entonces, llegado a este punto, pues nos planteamos diferentes posibilidades de escenarios donde encajaría la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Se nos ocurrieron, por ejemplo, pues un poco lo que comentabas tú, Javier, pues la simulación o la replicación de sensores que en un principio pueden tener un coste elevado y la inteligencia artificial puede ayudarnos a reducir estos costes. También pues predicción de acciones de mantenimiento en recursos, controlando el coste de mantenimiento mediante operaciones de mantenimiento que se realizan en el momento adecuado. También pues aumentar la tasa de rentabilidad de recursos mediante previsión de errores antes de que estos se produzcan, disminuir costes de inventariado, predecir comportamientos de un recurso o mejorar el control mediante la predicción de eventos, ¿no? Al final lo que decidimos pues, es un proceso de tratamiento de aguas residuales, que suelen ser aguas que después de llevar varios tratamientos ya no se consideran aptas para seguir tratándolas, con el objetivo de reinsertarlas en el circuito normal de refrigeración, ya sea por problemas de pH, de acidez, de basicidad o cualquier otro motivo. Por ello lo que se hace es darles un último tratamiento, que lo que hace es dejarlas en condiciones de poder ser vertidas pues, a un río o a un sistema de drenaje del área industrial con las garantías necesarias. Dentro de este proceso, una de las fases es la eliminación de metales mediante la modificación de pH con sosa. Y con esto se consigue que se produzca una decantación de los metales. Y lo que vamos a comentar un poco, a grosso modo, es ese proceso de liberación de esos metales, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una zona de eliminación de metales que tenía 3 tanques. Un primer tanque que se conoce como tanque de ecualización,
que es de un volumen bastante grande y porque recibe caudales de varios sitios, ¿no? Y se usa para homogeneizar todas las diferentes aguas que llegan ahí y agitándolo para que esté todo homogéneo. En la salida de este tanque, mediante unas bombas, pues se lleva el agua a un segundo tanque, que bueno, serían esos dos que se ven ahí en la diapositiva, son en los que aplicamos la inteligencia artificial, y esas bombas van regulando pues, la velocidad del agua según el nivel de agua que hay en el primero. Esos tanques, que vamos a llamar pues, tanque 2 y tanque 3, forman lo que se conoce como un tren de precipitación, y en el tanque 2 es donde empieza el proceso. En este tanque, el proceso consiste en un ajuste de pH, podemos llamarlo bruto, ¿no? Entonces, lo que se empieza es a añadir coagulantes, se agita rápido, y mientras se va controlando el pH con los pHímetros, pues los químicos van haciendo las pruebas de si está funcionando bien o no esa coagulación. Posteriormente se pasa al siguiente tanque, que sería ya donde se realiza un ajuste mucho más fino, donde el floculante se añade y se agita mucho más despacio. Vale, en estos tanques sí que disponemos de una gran instrumentación y sensores que proporcionan mucha información, ¿no? Como puede ser pues, la potencia, la velocidad del caudal, los valores actuales del pH y pues, valores de dosificación, de aditivos. Todo eso es información que nos va a servir para introducir en el modelo. Para realizar este control, lo que tenemos es un PLC, como vemos ahí en la imagen. Ese PLC es la que envía la señal a los dosificadores para que añadan pues la sosa o lo que haga falta a los tanques. Esta dosificación se realiza con controles automáticos tradicionales, como son los PIDs, que ajustan los patrones de inyección de ciclos de una manera programática y es un punto de optimización claro. Después, ese proceso durante ese proceso puede resultar difícil conseguir unos niveles de pH deseado y entonces esto nos puede llevar a un uso ineficiente de esos aditivos, ¿no? O de tener unas demoras temporales que vayan a generar un retraso pues, en la cadena de la planta. Además, esta actividad implica también un trabajo manual que podemos intentar reducirlo, si no evitarlo del todo. Vale, con la implementación al final, veis ahí en la imagen, lo que tenemos es, bueno, yo creo que puedes pasar a la siguiente, no, a la anterior, es donde se definen los objetivos, ¿no? Que teníamos en este proyecto. En un primer objetivo es la predicción del valor futuro del pH, en donde lo que buscamos es pues, predecir con cierta antelación pues, la necesidad de si vamos a necesitar aplicar dosificaciones según pues, la información que va recibiendo las señales. Por ejemplo, pues no sé, dentro de 3 minutos se estima que el pH será, pues no sé, X, ¿no? Vale, pues sabiendo esto, entraría en escena el segundo objetivo, que es la optimización de la dosificación de sosa, ¿vale? Para controlar ese nivel de pH. Entonces, sabiendo la predicción y viendo la situación actual de los tanques, deberíamos inyectar pues, determinada cantidad del químico pues, para mantenerlo cercano al set point que nos definen los químicos, ¿no? Y esto pues, se haría en tiempo real, ajustándolo constantemente, con lo que minimizamos esos tiempos y ese coste. En este objetivo, en el objetivo número 2, es donde estamos ahora pues, intentando afinar un poco el modelo. Vale. Ahí en la siguiente transparencia, donde tienes un poco la arquitectura que hemos usado. Vale, pues nada, simplemente ahí veis a la izquierda los dos tanques, el PLC, y después ya sería el modelo de Python que tiene, pues eso, lo básico de un modelo de Machine Learning, ¿no? Y este es un poco ahora mismo en el punto donde nos encontramos, deseando ya probar en planta y un poco ya el proceso completo del modelo. Genial. Muchas gracias, Ángel. A ver, yo creo que lo que ha comentado aquí Ángel está súper chulo, ¿vale? Es decir, al final tú tienes un proceso de mantenimiento que en cierta manera se está haciendo de manera manual
y lo que has conseguido es automatizarlo metiendo inteligencia, es decir, que realmente es el propio proceso sepa qué cantidad de sosa, en este caso, tienen que meter en el agua y que tome la decisión de manera automática en el momento. Lo primero, acortar tiempos, porque en lugar de tener no sé si es un químico, un técnico, un ingeniero, lo que sea, chequeando en cada momento cuál es la cantidad que tengo que meter, tengo un proceso que toma la decisión por mí y que es el que se encarga de hacerlo, ¿no? Con lo cual, al final, el proceso se hace más eficiente y lo que ha comentado Ángel, ¿no? Se hace más, al final hay una reducción de coste y además encima lo tienes con una precisión más ajustada en cuanto a lo que tú estás buscando, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando en todo esto, y ahora es cuando quiero que empecéis un poco vosotros también a hablar, es entender cuál es el proceso que tenéis que seguir o cuál es el proceso que habría que seguir para llegar a tener una solución de inteligencia artificial puesta en marcha en vuestras empresas, ¿no? Y lo primero es entender, porque bueno, aquí es por un lado, necesitamos saber cómo de maduros estamos para poder implementar un sistema de inteligencia artificial. Porque no consiste simplemente en llegar y decir, hoy me he levantado por la mañana, he llegado a la oficina y he dicho, hoy voy a poner un proceso de inteligencia artificial en mi empresa. Vale, pero ¿qué proceso vamos a poner en marcha? Y esa pregunta inicial no es la clave, pero sí es el disparador, ¿vale? Yo creo que la pregunta previa de ¿realmente necesito esto? Yo creo que esta ya la tenemos que dar todos por asumido. Es decir, todo el mundo necesita meter alguna tarea de inteligencia artificial en sus procesos, en sus sistemas, en sus productos. El tema es definir cuál es el proceso que yo quiero meter, ¿no? ¿Cuál es el caso de uso? Y realmente ese es el punto por el que hay que entrar. O sea, es decir, ¿cuál es el caso de uso adecuado? Si nos pusiéramos a hacer aquí un brainstorming, que eso sería la siguiente tarea que habría que hacer, seguro que a vosotros en cada uno de vuestros negocios os ocurren cosas que os gustaría llegar a tener, que se hicieran de manera automática, sin necesidad de tener que tener a alguien haciéndolo, digamos, o que ayude a esa persona a hacerlo. Porque no nos olvidemos que no solamente se trata de cuando oímos en las noticias de es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los trabajadores. No, realmente los trabajadores van a sufrir una transformación igual que las empresas, en el que se van a tener que apoyar en herramientas. Antes no había ordenadores, ahora lo raro es que hay una empresa que no tiene un ordenador, ¿no? Pues con esto debe pasar algo muy parecido, ¿no? Entonces, casi que os invito no, vamos a hacer una ronda, sí. ¿Vale? Así, sobre todo los que estáis allí en el Zoom, si os podéis poner la cámara y participar, pues perfecto, ¿vale? Entonces, si os parece, podéis hacer una breve presentación, nada, de 10 segundos de quiénes sois, la empresa y a qué os dedicáis, y un caso de uso que penséis que pudierais tener en vuestra empresa, que os gustaría. Independientemente, no vamos a entrar ahora en es que yo no puedo, es que no podría, es que necesito, sino a mí me gustaría hacer esto. Entonces, no sé, si queréis empezar por los de la sala, que así como los tengo más cerca, es más fácil, y luego nos enlazamos con la gente que hay en el Zoom. Entonces, ¿quién empieza? Hay que pasar mascarilla, ¿no? Es mejor para la fricción, solo mientras habláis, para que se escuche mejor en el micro. Vale, mi nombre es Javier Rubio, yo soy de la empresa Setio. Somos una empresa de consultoría en transformación digital, con lo cual sí que lo que tenemos son clientes que tienen este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, yo más que proponer era preguntar también lo que estabas tú comentando al principio, ¿no? Muchos de nuestros clientes son empresas pequeñas, familiares, industriales, que llevan haciendo las cosas más o menos como se ha ido haciendo toda la vida. Grado de digitalización es bajo, medio, en el sentido de que tienen un ERP y tienen alguna aplicación más, tienen PLCs y para controlar a nivel básico, ¿no? Pero lo que sí vemos mucho es la dificultad que tienen para dar el siguiente salto, ¿no? Entonces, aquí un poco también, sé que has comentado un ejemplo que es el tema de mantenimiento productivo, que me parecía interesante, ¿vale? Pero también quería saber si teníais algún tipo más de ejemplos, supongo cuando el resto de compañeros intervengan, tendremos más información ahí, ¿no? Pero lo que sí que veo es que costaría tener algunos casos de éxito que realmente ofrecieran un retorno rápido de la inversión y un beneficio rápido, ¿no? Por lo que comentabas, algunos cuesta en el sentido de que tienen bajo nivel de digitalización, el hecho de proponerles según qué tipo de proyectos, porque lo ven como algo futurista y que esto no vaya a llegar a ningún sitio. Con lo cual sí que me gustaría conocer casos más concretos de
de aplicación si ha habido o si conocéis vosotros. Sí, a ver, aquí hay, desde el punto de vista de aplicación hay un montón, ¿vale? Es cierto que en el sector industrial yo creo que, o sea, hemos hablado de mantenimiento predictivo porque creo que es lo más tangible. Sí, correcto. Porque al final lo podemos llevar a cualquier línea de producción. O sea, aquí en el caso de Ángel y Rúsula, ellos se han ido a la parte del pH. El ejemplo que yo os he comentado antes está relacionado con pues eso, de qué piezas que tengo que meter yo en mi máquina, en mi furgoneta, cuando voy a arreglar en este caso era un túnel de lavado, pero podría haber sido casi con cualquier cosa. Pero luego hay una parte que es transversal a cualquier empresa, que es toda la parte, por ejemplo, de ventas. Con una editorial hicimos una cosa muy curiosa y era optimizarles el pipe. ¿Por qué? Porque al final, desde un punto de vista comercial, normalmente se trabaja mucho con la intuición. Que la intuición está bien, con esa gente que lleva muchos años trabajando, pues es cierto que tiene una intuición muy buena y que bueno, pues que te puedes fiar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esa persona se va de la empresa, porque se jubila, y toda esa intuición, que en realidad es un conocimiento precioso, se va al carajo, perdonad por la expresión, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de optimizar o de meter procesos de inteligencia dentro de tus propios procesos de venta para que no dependan de la intuición, pues ahí es que realmente abarcas prácticamente cualquier proceso que tú tienes dentro de tu empresa. Desde identificar cuál es el cliente óptimo, porque tú puedes hacer una segmentación en cuanto a clientes para ver cuáles son el tipo de clientes que realmente te están dando mayor valor frente a otros, ¿no? Me os voy a enseñar creo que lo tenía por aquí abierto. Creo que era este. En este caso son clientes. Creo que vemos a una perdón. presentación. Pues dame un segundito. Ahora sí veis, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso, esto realmente es un cuadro de ventas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que hemos hecho ¿qué hemos hecho en este cuadro de ventas? El de ventas, pues realmente lo que hemos hecho ha sido meterle una parte de inteligencia. Lo que hemos hecho es hacer una segmentación de mis clientes, ¿vale? De tal manera que yo puedo saber, identificar qué clientes o qué conjuntos de clientes son con los que yo estoy trabajando y poder ir a identificar cuáles son las características principales de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este clúster, pues yo puedo ver que la mayor parte, permitidme que me quite las gafas, la mayor parte de la gente pues parece que está en los 30, más o menos hombre y mujer están más o menos equiparados, pero aquí hay una serie de productos que son los que más venden, que parece que está relacionado con deporte, con salud, con belleza, ¿no? Si esto lo extrapolamos a cualquier negocio, creo que es igualmente útil, ¿sabes? Porque podemos estar hablando de segmentar a mis clientes que pueden ser, porque aquí esto es más orientado a un B2B, ¿vale? Perdón, a un B2C, pero si lo vamos a un B2B estamos en las mismas. Tú tienes tu conjunto de clientes a los que les estás sirviendo una mercancía y tienes que saber cuál es el tipo de clientes que mejor se adapta a ti, ¿no? Ayer estuve viendo una presentación de un trabajo de un TCM, ¿vale? Que está basado con datos de verdad de una empresa, de calzado en este caso. Y ellos directamente casi todo lo que hacían era marca blanca. Marca blanca de lujo, pero marca que no era suya, ¿vale? Y habían empezado a ver de qué manera, con los datos y con ese tipo de segmentaciones, podían identificar pues, qué producto era el que más valían, porque al final eso a lo que lleva es, si esto es lo que más vendo, yo tengo que aprovisionar material para generar ese producto. Pero ya no solamente eso, sino que a lo mejor lo que tengo que hacer es revisar los procesos que yo tengo asociados a la generación de ese producto. Y en el momento que yo tengo que mejorar algo, si os acordáis de las tres cosas que hemos visto antes, datos. Y ese es el punto principal. Si tengo el dato y sé qué es lo que quiero mejorar, lo que tengo que hacer es trabajar en patrones que hay dentro de esos datos asociados a ese proceso, ¿vale? Por eso os decía que a la hora
a la hora de definir dónde quiero poner la inteligencia artificial en marcha, es súper importante saber el qué, o sea, qué es lo que quiero mejorar. Y me da igual realmente el negocio que sea. Es cierto que al final cuando llegamos a un cliente, si no llevas con un caso de, pues es que a fulanito le he hecho esto. Sí, básicamente lo que es más complicado. Es más complicado porque al final es como, vale, este me viene aquí a vender el rollo, pero realmente esto, ¿cuánto me va a costar y cómo lo pongo en marcha? No, yo retomo la inversión, cuál va a ser lo antes posible. Pues eso es lo que vamos a ir viendo ahora después. Por eso os decía que pensar en algo que podáis, que bueno, en tu caso es tan genérico. Sí, pero el tema de ventas y compras, eso en toda la empresa, sea lo que sea, van a estar interesados en optimizarlo. Y aquí, pues, tener el máximo de información, como tú dices, para una parte y la otra. Uno son ingresos, otro gastos, con lo cual... Exacto, eso es. Y eso es, digamos, es la punta más clara para cualquier empresa, porque en el momento que le hablas de que se va a reducir costes... Sí, no. Esa es la clave, ¿no? Yo creo realmente que cualquier cosa, cualquier proceso que tú puedas captar y guardarlo en datos y que esto sea fiable y categorizarlo, que esto es importante, no solo guardar datos por mucho dato, pero que sea capaz de categorizarlo, pueden ser imágenes, pueden ser datos de ventas, cualquier cosa puede ser aplicable a la inteligencia artificial y repito el caso de los pepinos de antes. Lo único que es, vale, captar, ya está, capto el dato, que es una foto de un pepino, ya está, no necesito más. Pero que esto es que parece como que estamos hablando de ciencia ficción, pero es que es algo simple como se puede captar, yo tengo fe de que lo que estoy captando es real y puedo categorizarlo, ya está, ahí se puede aplicar la inteligencia artificial. Bueno, seguimos la ronda. Sí. Bueno, aquí tenemos... Buenas, yo soy Pau Drago, trabajo en la empresa Cidelum, que trabaja en el sector de servicios alumbrado público, mantenedores de alumbrado público. Yo soy manager en Sant Cugat, pero bueno, Cidelum se ubica en varias sedes. Y en cuanto a la pregunta, tenemos muchos casos de uso, como habéis hablado, la oferta hacia clientes, etcétera, es evidente. Y para nosotros muy claro el mantenimiento predictivo. Sacar los datos de este gemao que tenemos todos los mantenedores y esos datos analizarlos para luego ir a un predictivo es clave. El problema, que también es una pregunta que lanzabas, es que creo que nos están guardando los datos pensando en esa explotación del dato. Guardamos el dato porque guardamos el dato como lo hacíamos hace 15 o 20, 25 años. Pero claro, ahora te das cuenta que a lo mejor, pongo un ejemplo, tú pones una farola nueva y a lo mejor no pones la fecha de instalación de la farola. Para esa fecha es interesante para ver su muerte, etc. Bueno. Entonces, iría al dato. O sea, las empresas creo que no hemos hecho el trabajo o aún no se ha hecho el trabajo de cómo tiene que ser la recolección del dato. Por tanto, las bases de datos que tenemos no están pensadas, se puede sacar, pero aún yo, que veo mucho la inteligencia artificial como el potencial que tiene, me faltan datos que no hemos tomado nosotros mismos. Aún así se pueden empezar a hacer cosas. Sí, no, totalmente. De hecho, ese es el principal, ese es el siguiente paso que vamos a ver en esta espiral. ¿Qué es esto? Tienes la información para poder mejorarlo, porque si no tienes la información va a ser complicado. Pero si sabes que quieres mejorar esto y no lo tienes, es el momento de activar. Es el momento de empezar. ¿Vale? Yo recuerdo ya hace unos años trabajando con una empresa de distribución marítima, o sea, de estos que llevan los contenedores enormes, grandes, ¿vale? Que el proyecto en sí que empezaron era voy a recoger la información. Básicamente porque sabían que le iban a tener que necesitar al año siguiente. Todavía no sabían el qué. Pero sabían el dato. Tenían idea de que tenían el tufillo de que iban a tener que empezar a tomar medidas, a hacer cosas que les ayudara a optimizar pues, sus flujos de rutas, las cargas de los contenedores dentro del barco, dónde paro antes, porque en función de cómo llevo el barco de lleno y como ellos ya saben las órdenes que tienen, ¿no? Con lo cual, todo eso se puede predecir, se puede orquestar, se puede definir de manera automática, revisando un poco los patrones históricos de lo que tienen, ¿no? Y el tema es, vale, pero para llegar a esto, ahora no puedo, pero voy a empezar a recoger el dato ya, para que dentro de un año yo poder empezar a hacerlo, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante hacer este ejercicio porque si no, nunca vamos a estar preparados para hacerlo. Y luego la otra cosa que has dicho tú, que a lo mejor el dato no es completo. El dato no es el completo nunca. Nunca.
No, eso es O sea, nunca, porque siempre van a aparecer variables nuevas, cosas nuevas, eventos nuevos de los cuales tú no tienes un histórico. Entonces, ahí tienes que jugar con otro tipo de situaciones, o bien generar conjuntos de datos que a su vez los vas a generar en base a la inteligencia, porque vas a definir patrones que te simulen cómo sería ese dato, ¿vale? De tal manera que tú puedas utilizarlo, ¿no? Ahí, bueno, ya es un poco más de trampa y tienes que hacerlo con más cuidado, ¿no? Pero sí que puedes, en cierta manera, predecir si esa fecha de muerte de la farola, como que no sea exacta, pero por el tipo de farola, si tú tienes un histórico previo o de otro tipo o de otra localidad, a lo mejor puedes aproximar y a partir de ahí ya ir complementando, ¿no? Porque, o sea, el dato no lo vas a tener completo nunca y la calidad del dato, eso da para otra sesión de 2 días, no de 1 hora, ¿vale? Y el tema está en que muchas veces esa calidad o la complementas tú con algún sistema que te permita darle cierta integridad al dato o directamente decir, mira, este dato es que no puedo contar con él. Y lo bueno de estos sistemas es que también aprenden con el tiempo, es decir, que muchas veces es mejor lanzar algo y durante un tiempo irlo adecuando porque va a cometer errores, pero va a mejorar seguro. O sea, son sistemas tan preparados para tú decirle, oye, tú has hecho este acto aquí que no tenías que haberlo hecho y él ya entiende, vale, es que esto he tomado esta decisión creyéndome que esto tenía relación, pero realmente no la tiene, con lo cual la siguiente vez ya no lo hará. Que también hay que entender que hay un proceso. O sea, raramente, esto me ha pasado en mi experiencia de que hay gente que lanza un proceso de inteligencia artificial, la primera semana da 3 o 4 errores y dices, vaya, dejo de hacerlo. No, es un proceso que hay que hacer y que progresivamente llegará a unos niveles que a lo mejor empiezas con un nivel de predicción del 50%, pero en un tiempo puedes llegar al 99%. Es decir, que también hay que ir entrenando al sistema. Y hay otras veces que hay variables que nuestra intuición nos dicen que van a tener un impacto brutal y luego no lo tienen. Entonces, joder, es que no tengo este dato, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo este dato? Sin este dato es imposible que esto me acierte. Pues resulta que luego ese dato no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Otro caso, no es sector industrial, en este caso es sector audiovisual. Moderación automática de foros, en el cual tú tienes una página web con un contenido y tú tienes una zona donde la gente puede meter lo que quiere, ¿vale? Una productora inglesa famosa, ¿vale? Está obligada por ley a moderar eso de manera automática. Bueno, automática no, a moderarlo, ¿vale? Que tiene un montón de gente leyendo todos los comentarios para decir este sí, este no, este sí, este no. ¿Qué hicimos nosotros? Meter eso dentro de un proceso de Machine Learning, ¿vale? En el cual, pues lo que dices tú, es que esto me falta aquí, a ver cómo saco, lo primero que piensas es en los tacos, ¿vale? Pues no, pues resulta que los tacos, hombre, evidentemente influyen, claro, si tú llegas y pones aquí, este es un hijo de puta, perdón, pues evidentemente es algo que a lo mejor tienes que controlar, ¿no? Pero luego había una correlación con otra serie de variables que sí tenían y que eran fáciles, y eran metadatos alrededor de los comentarios, con respecto al tipo de foro, porque no todos los foros eran igual de susceptibles de tener contenido baneable, básicamente porque hay foros en los que pues, la gente no se mete con nadie, mientras que uno de fútbol, pues a lo mejor es más fácil, ¿vale? Quien escribía podía tener cierta influencia, pero tenía más influencia él dónde escribía esa persona, porque la misma persona no escribe igual en un foro de fútbol que en un foro de música, ¿vale? O sea que ahí luego, de hecho cuando sacamos la lista de variables que aceptaba, había algunas que eran como, pues no hubiera pensado nunca que esta la tendría que desechar, ¿vale? Entonces, es muy importante empezar, arrancar, y lo que ha dicho Jordi, seguramente la primera vez dices, joder, esto no lo he acertado, pues lo acepto yo más. ¿Vale? Pero se trata precisamente de ir complementando. O sea, esto es un ciclo. O sea, todos los proyectos de analítica en general son un ciclo. No se acaban nunca. Yo digo siempre que son los proyectos infinitos, porque además cuando funcionan, cuando das con la tecla de algo que funciona, la velocidad de pedirte algo nuevo es muy rápido. Es muy rápida. ¿Vale? De hecho, o sea, lo que comentaba Ángel, ¿no? Primero el pH, luego vamos a ver cómo lo puedo hacer para que se haga automático y ahora esto lo he hecho para un bidón, a ver si esto lo puedo hacer por una planta entera.
porque el valor se ve de una manera súper clara y súper rápida. Sí, lo importante es empezar. A partir de aquí ya te va a ir viniendo la mejora continua de manera natural. Exacto. Entonces, por eso es muy importante identificar un caso de uso inicial. Correcto. Sí, por eso te comentaba lo de la empresa industrial, porque en el momento que ya ven un caso y le ven la utilidad, entonces ya ellos mismos ya empiezan a pedirte más información y más aplicación. Sí, eso es. Bueno, Seguimos. bien, yo soy Walter Mantegazza, yo me ocupo de diseño, de branding y sobre todo enfocado a retail, ¿no? Y mi curiosidad con la inteligencia artificial, bueno, nació un poco de leer un poco lo que estaba diciendo hacia el futuro, todas esas historias, y sobre todo en relación al desafío de cómo introducir este tipo de conceptos en procesos creativos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, más allá del trabajo puramente intuitivo de diseñar, hay partes de mi trabajo que son bastante mecánicas. Por ejemplo, cuando yo tengo una serie de conceptos y valores alrededor de una marca, tengo que investigar en el mercado cómo estos valores se están expresando. Y sobre todo el trabajo de análisis de imágenes, de textos y todo eso. Entonces, es un trabajo muy largo, necesita mucho tiempo, y el producto final tiene que ser más o menos un mood board de ideas sobre esos conceptos, de cómo se representan y se expresan. Entonces yo me preguntaba si ese tipo de proceso, por ejemplo, se puede automatizar de alguna manera y si se pueden controlar los resultados, porque obviamente la gran pregunta es, para mí, ¿no? Que soy, bueno, desde el punto de vista creativo, es siempre una parte muy importante de tu visión individual sobre esos temas. Entonces, eso es mi pregunta, ¿no? A ver si... En realidad sí, no sé si habéis escuchado las noticias, ¿no? Alrededor precisamente de la inteligencia artificial en el arte, ¿vale? Es decir, hay robots que son capaces de generarte una pieza de música sin tú saber si realmente la ha hecho un robot, o sea, la ha hecho una inteligencia artificial en este caso o la ha hecho un humano, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Ahí, en tu caso, habría que sentarse contigo y decir, vale, ¿qué información es la que estás manejando para este proceso? Si al final es un proceso que es automático, yo te diría que hay un 99% de probabilidades de que eso se pueda automatizar, mejorar y meter temas cognitivos, por ejemplo, de reconocimientos de imágenes, de logos, de identificar colores. Seguro. Lo que hay que ver es en todo ese proceso en qué punto concreto se puede. O sea, se puede o en qué punto concreto hay que meter porque al final es un tema de reducir tiempos en tu caso. Claro. De ver qué tareas son las que se pueden optimizar para en lugar de tener que ir a buscarte algo a no sé qué sitio a web y identificar a ver dónde está este artículo, pues tener algo que dice el artículo está allí. ¿Vale? De hecho, os voy a enseñar otra cosa. De hecho, en Google, mientras Javier está buscando, yo me acuerdo que algunos de los proyectos tú podías decir, quiero una foto que tenga 2 mujeres en un banco verde y 3 elefantes, y te la hacía. Claro. No existe, no hay ninguna foto en el mundo que haya 3 elefantes con 2 mujeres y un banco verde. Pero era capaz de entender y te la generaba. Claro, estas cuestiones, por ejemplo, son muy concretas, ¿no? Una mujer del banco verde, pero cuando se trata de decir, por ejemplo, hazme un catálogo de imagen que expresa concepto de clásico, por ejemplo. Claro, pero ahí como tú vas a meter porque al final el arte tiene una parte muy subjetiva, ¿vale? En el que para ti clásico significa algo. Sí. ¿Vale? Es decir, que tú mismo puedes hacerte un catálogo de imágenes que clasifiques como clásicas, de tal manera que al final lo que se te genere es algo que va a estar relacionado con todo eso. O sea, lo que va a terminar generándose es algo que va a ser una conjunción de todo eso. Claro. Porque en el momento que tú tienes algo que eres capaz de etiquetar, lo puedes... mira, lo que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Detección de objetos, en este caso. Un segundito. ¿Dónde era esto? Crear. Esto va en línea un poco de lo que comentaba antes Jordi, ¿no? No voy a hacer el proceso entero porque no tengo imágenes. Estaba antes un poco viendo para ver si os lo podía enseñar así en plan rápido. A ver si quiere.
En este caso, esto es un sistema para crear aplicaciones de reconocimiento de imágenes, en el que directamente hay un montón de algoritmos ya metidos, en este caso, dentro de la plataforma de Microsoft, que seleccionas y en este caso pues dices, bueno, pues reconóceme en fotos objetos comunes, que tú previamente vas a haber clasificado. Porque al final esto requiere, en este caso es un entrenamiento dirigido, que va un poco en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Para mí, que es clásico, que es moderno, que es retro, que es fashion, que es cool, al final tú puedes llegar a tener un banco, que además seguro que es un banco de imágenes enorme, en el que tú puedes, y seguramente las tendrás clasificadas de alguna manera, en el que tú puedes llegar a tener esa batería, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, que haya un proceso que automáticamente recoja aquellos elementos que tengan mayor probabilidad de ser clásicos con respecto a lo que tú Claro, pero mi cuestión estás es, pensando. y es, si yo quiero saber cuál es el concepto del mercado de clásico, no el mío. Claro, pero ahí, si tú quieres ir al concepto de qué es, ahí entramos en otro tema que son los sesgos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿qué mercado? ¿El mercado español? ¿El mercado americano? ¿El mercado africano? Okay, sí. Es un tema complejo, ¿vale? No, es un tema muy complejo, ¿vale? Claro. Por poder se puede hacer, lo que hay que entender es muy bien cuál es, al final... Enmarcarlo. Claro, exacto. Es súper importante enmarcar el ámbito de trabajo de ese caso de uso. Porque... Claro, sí, lo entiendo muy bien, eso es mi desafío de todos los días, ¿no? De entender, porque no es, en mi caso no es un trabajo artístico, sino un trabajo comercial. Yo me ocupo de branding, no de arte. Claro, pero viene a ser igual, porque al final el branding te viene porque hay una tendencia. De pronto resulta que en TikTok ha aparecido un señor o una señora que lleva no sé qué vestido, se hace trending topic, y tenéis que ser capaces de reproducir algo parecido. Pues en cierta manera, si tú tienes... ahí el dato es un dato público en este caso. O sea, en tu caso la información con la que vas a tener que tratar no es como en el caso que hablábamos antes, que es información general de sus sensores, de sus PLCs, sino que es un dato que en tu caso está fuera. Está en redes sociales, en publicaciones, en los medios que estáis manejando y que vosotros sois capaces, digamos, de aglutinar o de recoger, ¿no? Ahí el tema está en ver cómo poder llegar incluso a adelantarte, ¿no? A esa tendencia, que es donde realmente está el negocio. ¿Vale? Es un tema más complicado, pero ¿que se puede llegar a hacer? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al final lo puedes hacer al revés. Es decir, ¿por qué esto ha tenido éxito? ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado a que esta falda tenga éxito? Pues resulta que es que ha aparecido en todo esto. Puedes llegar a encontrar un patrón de, pues es que resulta que cuando aparece, lo lleva esta persona de esta edad y aparece en esta red social y tiene X seguidores, se convierte en un artículo de superventa. Porque hay veces que lo que sucede cuando buscamos un caso de uso es que tenemos que pensar diferente. Tenemos que darle la vuelta, porque hablando últimamente con esto del tema de la transformación digital, los procesos digitales, hay veces que confundimos digitalizar con simplemente poner una herramienta que me ayuda a hacer la misma tarea a darle la vuelta a la forma en la que yo estoy pensando para pensar desde un punto de vista más de qué es lo que ocurre en el entorno digital. Toda esta movida de los metaversos que se ha puesto de moda en los últimos 3 semanas, ¿vale? Pues eso es algo súper disruptivo que va a afectarnos a todos a este nivel dentro de 3, 4 años, si no, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, ¿vale? Y al final nos toca pensar de una manera diferente. Entonces, a lo mejor en el proceso creativo que tú tienes actualmente, basado en el proceso que a ti te ha funcionado bien hasta ahora, que te puede seguir funcionando igual, pues a lo mejor lo que hay que hacer es también darle la vuelta y decir, vale, ¿cómo puedo automatizar yo esto para llegar a generar una prenda que sea trending topic? Que al final realmente es lo que estás buscando. No es tanto analizar qué es lo que hacen los demás para copiarlo, como para generar yo algo que realmente sea lo guay. Pues a lo mejor en lugar de buscar el concepto, hay que hacerlo de otra manera. Se me ocurre, ¿eh? A lo mejor estoy diciendo una tontería y no llegamos a ningún sitio, pero ¿ves por dónde un poco por...? Sí, va por ahí. Sí. Gracias.
Hola, yo soy Ricard Soler, soy el CEO de Atlantis IT, una empresa de aquí de Barcelona, que empezamos ofreciendo soluciones basadas en la Internet de las cosas, aplicadas a la movilidad, y ahora ya estamos aplicando diversas tecnologías digitales avanzadas. Estamos mezclando Internet de las cosas ya empezamos con cloud computing hace tiempo, ahora empezamos también con inteligencia artificial y lo aplicamos a predicción de demanda, pedidos, detección de incidencias por producto, por tipo de cliente. También lo estamos empezando a aplicar a nuevos algoritmos de optimización de recorridos, etc. Optimización de rutas, de recursos. Es lo que hacemos y estamos aplicando esta nueva tecnología, mezclada con esto. O sea, vosotros lo de los casos de uso los tenéis ya... Sí. Pero es interesante compartir porque van apareciendo nuevos que a veces lo que has planteado, ¿no? Sí, que puedan ser interesantes poner en marcha. Pueden inspirar. Perfecto. Por allí, por la... Sí, en videoconferencia quiere... Sí, yo sí puedo. No sé Sí, adelante, Agus. Buenas. Pues mira, yo me presento, soy director de sistemas de un grupo de empresas de distribución de comida para restaurantes y explico un poco caso de uso y luego problemas que yo veo. Caso de uso, o sea, ya hace tiempo que miramos inteligencia artificial y el caso de uso que nos gustaría es de generación de venta. Y generación de venta, creo que lo único posible es predecir productos que vamos a poder vender a clientes. Nuestra venta es recurrente. Entonces, yo sé que hay modelos, sé que esto se puede hacer y los problemas o sea, veo varios problemas, ¿no? Pero lo que sé es que el primer intento de IA no puede fracasar porque si fracasa, lo elimino para los próximos 2 años, ¿no? En la organización. Entonces no puede fracasar. Y no fracasar significa que el retorno debe ser inmediato en menos de 1 año o 2 y que ese retorno, por ejemplo, si en una empresa estoy vendiendo 10 millones de euros, he de conseguir un retorno o una venta adicional de 50.000 euros medible y estos parámetros no son los que a veces echan falta en los casos de uso, ¿no? O sea, el retorno en números claros y en casos concretos. Entonces, ese es mi caso de uso, aumentar las ventas, 50.000 euros en una empresa de 10 millones de euros de ventas. Entonces, este es el caso de uso. Problemas que yo veo en la inteligencia artificial desde hace 2-3 años que lo estoy mirando es, el primer fallo te invalida toda la inteligencia artificial para toda la organización para los próximos 2-3 años. El tamaño de las pymes, ¿no? De menos de 10, 20 millones de euros, que es mi caso, hace que el enfoque de reducir costes sea casi imposible para mí de ejecutar por retorno, ¿no? Porque irás a una partida de gasto demasiado pequeño, ¿no? Pues yo que sé, $500.000 de euros, le reducirás un 10% y no vas a conseguir retorno. O sea, el enfoque de reducción de costes no veo que funcione. El tercer problema que le veo es la calidad de los datos. Nuestros datos no se generan automáticamente ni son de sensores, sino que los introducen personas y formar a toda la organización para la calidad de los datos. Llevamos 2 años en ello y todavía creo que estamos lejos. Y el último problema que le veo es, o sea, la dificultad de vender proyectos de inteligencia artificial es que no hay casos de uso reales de pymes con números claros, con retornos. Y los estudios que se publican, las grandes consultoras, hablan de mayoría, o sea, de porcentajes por encima del 50, 60, 70, 80 de fracasos o de no retornos. Y ese es un poco el marco mental en el que yo me muevo ahora. Disculpad que me he alargado un poco. Y totalmente de acuerdo contigo, Agus. O sea, es decir, sucede eso. Esto es como con los proyectos de Business Intelligence hace 10 años, por poner una... era como había un mogollón de proyectos que se hacían y que fracasaban, porque por distintos motivos. Uno de ellos principal, el tema de la calidad del dato. Como ves, es un tema recurrente en la historia. Esto es como... sin embargo, al final, aunque había mucho fracaso y parecía que eso no iba a ningún sitio, es que me voy a meter en un proyecto de Business Intelligence, la realidad es que 15 años después o 10 años después, aquella empresa que no tiene un sistema de Business Intelligence y que ha trabajado para tenerlo en marcha, a pesar de haber a lo mejor fallado un par de veces en su implementación,
pues tiene un gran problema, porque cuando llega a la siguiente fase, que es el tema de la inteligencia artificial, no está preparado para hacerlo, ¿vale? Entonces, lo de que cuando falla una tecnología o un proyecto de inteligencia artificial nos echamos para atrás, te lo compro, porque yo sé que sucede, ¿vale? Para mí es un error. ¿Por qué? Claro, es un error, pero pasa. Eso es lo que claro, yo quiero Sí, evitar. habrá que cambiar. Pero bueno, para eso es que estamos aquí, ¿no? Sí. O sea, intentar, de hecho creo que lo comentaba al principio, no podemos pretender que la inteligencia artificial venga a solucionar todos nuestros errores, porque nosotros somos los primeros que también los cometemos, ¿no? Y el 100% de los proyectos no son exitosos y el 100% no dan un 100% de accuracy porque es imposible, al menos en este momento, ¿vale? Y hay veces, y yo me he encontrado con situaciones en las que el objetivo, el caso de uso, es muy claro, pero el objetivo para que se dé por bueno es que haya un 90% de acierto o un 95% de acierto. Y claro, hay cosas que es imposible, ¿vale? Si no tienes una calidad del dato buena, el proceso a lo mejor no está del todo bien definido, si intentas conseguir un 90% de acierto, pues seguramente te vas a pegar una ostión. Y a lo mejor has conseguido un 70%, que no está nada mal. Pero se da como que es un proyecto fallido. Y entonces, como no hemos llegado a ese punto, no se sigue trabajando y se cambia de punto, ¿no? O de proyecto, o de foco, y se dice, esto de inteligencia artificial, vamos a dejarlo aquí, que ya a lo mejor dentro de 6 años ya esto está más maduro. Pero es que dentro de 6 años va a haber otras 2 empresas de la competencia que habrán invertido y que estarán ahí. Me voy a ir al caso de una empresa que no es una pyme, ni mucho menos, que es la Liga. ¿Sabéis qué cantidad de gente tienen trabajando en datos la Liga? Cuando no había gente, cuando las grandes empresas todavía no tenían un departamento de data, que a lo mejor tenían 1 o 2, la Liga ya tenía un departamento de 15 personas trabajando allí. Está claro que requiere una inversión muy grande tener a 15 data scientists ahí trabajando, ¿vale? Pero a nivel de pyme pasa igual. O sea, a lo mejor va a venir la pyme de al lado que tú no tienes ningún data science y el otro tiene medio. Dice, pues me voy a coger a un becario de FP y voy a ponerle aquí a sacar patrones como loco porque sé que la mitad no van a ser válidos, pero voy a ver qué saco, ¿vale? Hay que cambiar la mentalidad. Y es lo de que el fracaso, de hecho, bueno, tú que vienes de Estados Unidos lo imagino que lo tienes más interesado. Una gran parte del éxito. Exacto. Y con todo esto yo creo que es la clave. O sea, sobre todo porque en cierta manera, es lo que has dicho tú, hay mucha parte experimental. Porque precisamente no tenemos la cultura ni la madurez suficiente todavía para poder llegar a un proyecto exitoso al 100% desde el primer momento. Esto es como todo, nadie nace aprendido, ni el primer proyecto que vamos a hacer de inteligencia artificial va a ser un éxito. Vale, claro, si lo que intentamos con el primer proyecto es que doblemos las ventas de nuestra empresa, ya te digo yo que no vas a volver a hacerlo en la vida. ¿Seguro? No. 0,5%. 0,5%. Ah, bueno, vale. Entonces, o sea, que hay que poner, yo creo, también un poco en balanza, ¿no? Pero en el retorno, en cómo lo voy haciendo poco a poco. Si me genero unas expectativas muy grandes, o yo soy el que genera una expectativa muy grande a mi empresa, pues cuando no las cumplo, evidentemente, pues tengo un problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de equilibrar, de cultura, que ahora cuando os enseñe todo el círculo veréis que el tema de cultura está ahí, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes de que esto está aquí, que lo tenemos que utilizar, que no todo a lo mejor va a funcionar, pero también te digo una cosa, ¿cuántos productos han definido sin inteligencia artificial que no han sido un éxito? Ya no me digáis que todos los productos que habéis definido en vuestras empresas son un rotundo éxito, porque no me lo creo. Porque a mí me pasa, yo defino cursos que no vendo. Y digo, pues esto yo pensaba que era la hostia y no se apunta a nadie. O no sé si me explico. Entonces, tampoco podemos pedir que venga la inteligencia artificial a que ahora de pronto todo lo que hagamos con inteligencia artificial sea un éxito, porque no lo va a ser. Es que es imposible que lo sea. Cultura. Ya sé que es duro, porque trabajar, o sea, al final esto es una gestión del cambio, que yo creo que es los proyectos más duros que puede haber en cualquier empresa. Porque estamos hablando de transformar a las personas, a su forma de pensar, a su forma de cómo conciben la manera de hacer trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces, por ahí creo que se ha sentido aludido, Chema.
Sí, hola, buenas tardes. Disculpad, he llegado tarde. Oye, yo, por la parte que me toca también, por formación también y por el caso de uso que estamos haciendo ahora de aplicación de inteligencia artificial, y un poco contestando a Agus, una cosa de un primer step para implementar lo que es la inteligencia artificial en el caso de uso es hacer mediante lo que es la determinación de clústeres, ¿no? Lo que explicaba anteriormente el ponente, porque generar conjuntos de datos comunes, lo que es generación de clústeres, lo que es en definitiva la inteligencia artificial no supervisada, al final puedes llegar a determinar y se determina y generalmente sorprende asociaciones de datos que a priori, por una segmentación que tenemos ya mentalmente todos, sean en el departamento de ventas o en el departamento de producción, en mi caso el departamento de producción, no eran conscientes, ¿no? Y esto es un kit win que tú tienes para hacer el next step en la implementación, ¿no? Esto no es un coste demasiado elevado, y corrígeme si me equivoco, y es un tema de ir step a step en la implementación. Si lo que se pretende es a priori predecir ya desde la fase desde lo que es la conceptualización del uso de la inteligencia artificial en un ROI, en un payback, ostras, es que seguro que te la pegas, ¿eh? Seguro. Entonces, si vas poco a poco diciendo, oye, vamos a hacer una prueba de concepto, vamos a ver mediante lo que es una prueba no supervisada, a ver qué conjuntos, qué nuevas segmentaciones podemos realizar en nuestros datos, en nuestros comportamientos de los clientes, si estás hablando de un frontend, en tu caso, Agus, seguro que tienes sorpresas. Estoy convencido. Y eso es un primer step para convencer al CEO o al director general para dar otra partida presupuestaria adicional para otro kit win. Y vas mica en mica y cuando te des cuenta estás en deltas de 90-95% y entonces ¡pam! Ya puedes enseñar. Exacto, sí. Totalmente de acuerdo, Chema. Una cosa que has comentado, Agus, tú mismo has definido un caso de uso del cual no sé si eres consciente. Sí, sí. Que es el tema de la entrada manual de la información. Sí, sí. Ahí se trata de dotar de inteligencia artificial a esa gente que está metiendo el dato para que cometa menos errores. Sí. No sé si cómo lo hacen, ¿vale? No sé si tiene una aplicación de dato. Lo tenemos claro, son direcciones y pues te integras con Google Maps y ya no se puede introducir una mala dirección, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? O incluso, no sé, leer la tarjeta del buzón. No sé, sí. 1000 cosas, ¿vale? Es decir, que puede haber otros elementos de inteligencia artificial menos agresivos y que, como lo que comentaba Chema, con un impacto mucho mayor y, sin embargo, a lo mejor ni siquiera tu jefe sabe que estás aplicando inteligencia artificial. Pero cuando llegas con el caso y dices, mira, he hecho una cosa muy sencillita fíjate, o sea, si tú consigues que la entrada manual de datos reduzca los errores en un 20%, eso implica que la calidad de tu dato está creciendo un 20%, con lo cual te va a favorecer la toma de decisiones posteriores. Eso ya de por sí ya tiene un ROI. Que no, a lo mejor no somos capaces de ponerle un dato, un numérico, decir esto vale 1.000 euros, 2.000, 5.000, pero ahí ya tienes algo, ¿no? de lo que tirar. Entonces, sí. Mi reto es ponerle un número a eso. Pero sí, entiendo lo que dices y creo que hay que ponerle un número a eso. Creo que hay que poner un número a esa reducción lo que vale y yo lo intento hacer. Pero sí, agradezco el comentario, es positivo. Yo lo que te diría también, Agus, un comentario, y creo que va en línea lo que decía Josep María, que hay que prever cómo el modelo de predicción vosotros le vais a ayudar a mejorar. O sea, yo he trabajado en muchos proyectos de inteligencia artificial cuando estaba en Google y la gente se creía que era montar un modelo y ya está, me desentiendo. Pero este modelo hay que ayudarle, hay que darle feedback. Entonces, si tú durante un tiempo prudencial, no digo 2 años, estás ayudando al modelo y le dices, oye, has tomado esta decisión es errónea, y vas diciéndole, el sistema va empezando a decir, porque es que realmente es más potente que nuestras mentes. Va a decir, oye, pues por ejemplo, pues esta ruta que la he puesto de Sant Boi, luego Barcelona, Viladecans, me han dicho que es mala. Pues a lo mejor tengo que hacer Sant Boi, Viladecans, Barcelona. Es decir, que tenéis que una parte importante es ayudarle.
y acompañar durante un tiempo. Y si está preparado este proceso para que este modelo predictivo tenga un feedback humano, porque necesita un feedback humano, este proceso de accuracy, de mover del 50%, porque yo sinceramente, y trabajaba en Google, pocas empresas tienen la capacidad de inteligencia artificial más potente que Google, que cuando hacíamos un modelo teníamos accuracy mayores de 50 al inicio, pero luego, con una semana, con 3-4 días, llegamos al 95% porque le ayudábamos al modelo. Entonces, yo creo que también la recomendación es que necesitaréis ayudarle al proceso, ¿no? Y esta parte humana y la máquina va a aprender y va a saber identificar por qué, cuando tú le has dicho que no, por qué se ha equivocado. Entonces, ten en cuenta también esto, ¿no? Para acelerar este proceso de llegar a estos niveles de accuracy, que yo creo que el 90% pues ya es mucho, es mucho. O sea, quiero poner, no es por criticarnos a los seres humanos, pero ostras, si aceptáramos el 90% de las veces, qué bien nos irían las cosas, nos equivocamos mucho más. Para que os pongáis en situación, un modelo predictivo de stocks, de operaciones de compra-venta en bolsa, cuando se hace manualmente, puede tener aquello de que vas a ganar, perder y tal, más o menos es un 56%, ¿vale? Nosotros hemos montado un sistema que da un 62%, que tampoco hay mucha diferencia. A nivel de pasta os puedo asegurar que es una pasta. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que no nos centremos en esto, tiene que tener un 90%, porque es que a lo mejor lo que tenemos que ver es ¿cuánto fallo yo? Es que yo resulta que tengo una fiabilidad del 60% en este proceso. Bueno, pues es que ya con que llega al 65% puede suponer mucho dinero, un retorno muy grande. Y hay veces que no nos medimos nosotros y sin embargo medimos el proceso. Y entonces, claro, no tenemos realmente con qué comparar. Entonces, ¿vale? Entonces ahí es donde también a lo mejor ahí puede ser una línea, ¿no? Un poco lo que os decía. ¿Cuántos productos he sacado al mercado que han tenido éxito? Pues he sacado 200 y de los 200 ha habido 5. Es decir, que realmente hay un 10% más o menos de acierto. Pues voy a buscar un proceso, o sea, un algoritmo que me dé un 20%. Ya es mucho, ya es el doble de lo que tenía antes. Voy a sacar a lo mejor ahora, voy a seguir sacando 200, pero en lugar de tener éxito en 5, voy a tener éxito en 10. O sea, un poco lo que te decía a ti también, darle un poco la vuelta a la manera de pensar a qué es lo que estoy buscando y cuál es el objetivo real de lo que yo quiero obtener en esa línea. No. Nos quedaba por ahí por hablar Antonio y Borja, creo, ¿no? No sé si siguen por ahí, si quieren poner la cámara y comentar algo. En principio nada, ¿eh? Por mi parte. Vale. Ok. Y Borja, no sé si está por ahí. Creo que no, creo que lo hemos pillado por ahí. Vale. Pues si seguimos con, no sé si se ve mi pantalla o no. En principio sí, ¿no? Sí que se ve, sí. ¿Sí? Sí, Pues no vemos nosotros. Dice Borja que donde está hay mucho ruido ambiente y que por eso no... Vale, le perdonamos entonces. Vale. Si seguimos un poco, una vez que tenemos identificado ese caso de uso, lo siguiente que tenemos que ver es un poco lo que estamos hablando, ¿vale? Datos. Si no tenemos datos, es imposible que automaticemos nada ni que podamos generar ningún tipo de sistema inteligente, porque nosotros sin datos tampoco lo somos. A mí si me preguntan ahora mismo qué tiempo va a hacer mañana, como no soy meteorólogo, a no ser que me meta aquí en el móvil y lo vea, no os voy a poder decir cuál es el tiempo que va a hacer mañana, ¿vale? Pues esto nos pasa igual a nivel empresarial. Si yo no tengo información sobre un proceso, va a ser muy difícil que yo aplique inteligencia en ese proceso, ¿vale? Y luego capacitación. A lo mejor tengo la información, pero puede ser que mi equipo no esté preparado o no sepa qué es esto de la inteligencia artificial, cómo ponerlo en marcha
Y ya no solo desde el punto de vista técnico, que también, sino incluso desde el punto de vista de uso. Pues volvemos otra vez a lo mismo. Yo puedo generar un proceso que sea la repera, que tenga un porcentaje de accuracy buenísimo, pero resulta que el equipo que luego tiene que utilizarlo no sabe, no le hemos formado, no le hemos dicho, oye, esto está basado así y explicarle por qué. Porque hay mucha gente que dice, no, quita, esto es una caja negra, esto es magia oscura y yo no quiero saber nada de aquí, que sabe Dios esto. Tú me dices que tal, pero a lo mejor lo estás calculando tú a ojo, ¿vale? Pues esa tarea hay que también hacerla, ¿vale? Que la gente que lo va a utilizar, no solamente el CEO o el equipo técnico, sino que los que están luego en el día a día sepan, ¿no? Esto es como lo del Teams. Hasta que no llegaba la pandemia, yo os puedo asegurar que había reuniones que me tiraban media hora hasta que conseguía que la otra persona se conectara al Teams. Llegó la pandemia y todo el mundo ha aprendido. Y eso es un tema que ha desaparecido. Y eso hace 1 año y medio era imposible, inviable que todo el mundo tuviera como familiar hacer una videoconferencia, ¿no? Pues con esto tiene que pasar algo parecido. Que la gente entienda que realmente esto es así y que además vienen a ayudarle. Porque muchas veces esa capacitación también, esa no capacitación viene porque la gente no quiere capacitarse. Porque lo ve también como un riesgo de que ahora vienen estos, me ponen aquí a ver si realmente lo que está buscando es amilagrarme, ¿vale? El siguiente punto es el proceso. ¿A qué proceso realmente la va a aplicar ese caso de uso? Yo creo que los que habéis comentado todos lo tenéis más o menos claro, lo cual está bien, ¿vale? Y de hecho Agus decía, necesito saber cuánto voy a sacar, porque tiene claro que ese es un proceso de venta que es el que lo que le va a aportar es ese dinero, ¿no? Confianza, que volvemos otra vez a lo mismo. Cultura, volvemos otra vez a lo mismo. Es súper importante, o sea, no solamente el caso de uso y que tenga los datos, es que esto afecta a la nueva transformación a toda la empresa entera. O al menos a toda la gente que está involucrada en ese proceso que yo voy a poner en marcha. Si es en el de recogida de datos, pues al final yo tengo que explicarle a la gente que está cogiendo el dato y metiendo el dato que yo no voy a prescindir de él, que lo que voy a ayudar es a que haga su trabajo mejor para que pueda a lo mejor empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Volvemos a lo que os decía antes, ¿no? Esto al final es una gestión del cambio en toda regla de todo el mundo, ¿no? Y que parte de que realmente queramos hacer una transformación en la empresa, ¿no? Lo de pues eso, cada empleado, y luego al final de aquí lo que terminan saliendo son nuevos productos y servicios, como explicaba Ángel. No, Ángel no sé si sigue por ahí. Si sigue por ahí. En cuanto a temas de productos y servicios que se pueden definir, pues yo creo que Agus la ha definido muy bien al principio, ¿no? Quiero definir nuevos productos que vendan más. En el caso de Rúsula, pues lo que ellos quieren es dar un servicio mejor, más eficiente. Porque al final, si nosotros damos un proceso, un servicio más eficiente, con un menor coste, imaginemos que le mantenemos el mismo precio a nuestro cliente final, nuestros márgenes también crecen, ¿vale? Puede ser una manera de buscar ese servicio nuevo, ¿no? O definir cosas que a nadie se le ha ocurrido, ¿no? El tema de Uber, por ejemplo, de ser capaz de identificar qué coche está vacío, en qué momento, o la idea que tiene Tesla, ¿no? De decir, bueno, pues todos mis coches realmente van a ser un Sharecar, porque ahí están los coches tirados ahí, pues que realmente si tú lo quieres compartir, que tú puedas ser capaz de identificar cuando hay un coche vacío y que el coche vaya a ti, ¿no? En lugar de tú ir al coche. Que volvemos otra vez a esa mentalidad disruptiva que yo creo que también va muy asociado, ¿no? A todo esto. O sea, que no solamente que pensemos en cómo hago mi proceso actual más eficiente, sino también cómo rehago este proceso que hago, incorporando otro tipo de metodologías y otra serie de cosas para que, bueno, pues a lo mejor el proceso ya no tiene nada que ver cuando termine de aplicar la inteligencia artificial aquí dentro, ¿no? Esta sería un poco la espiral, ¿no? Que yo creo que hay que tener en cuenta y que hay que considerar desde el punto de vista de cómo poner en marcha un proceso de inteligencia artificial, ¿no? Como veis, hay un montón de elementos aquí y no todos son tecnológicos, que yo creo que es una de las puntos claves, ¿no? ¿Cómo voy a poner la inteligencia artificial en marcha? Lo primero es que tengo que crear en ello. Tengo que creer que realmente esto me va a servir. Tengo que ser consciente de que no siempre va a ser satisfactorio el resultado
pero que al final me va a ayudar. Y además se lo tengo que contar a la gente que realmente se va a ver afectada por todo esto, ¿no? No sé si veis alguna pieza en este puzzle que echéis en falta, por aquí o por los que estáis en Zoom. Yo supongo que es dentro de parte de la cultura, pero el valor del liderazgo, ¿no? Que entiendo que está aquí, ¿no? Yo lo he visto en empresas que lo han querido implementar, la importancia de alguien, de la visión, que lleve adelante esto, ¿no? Una organización que ayude a entender a todo el mundo el porqué, ¿no? Y yendo al caso de Abus, que es una industria o de algunas, ¿no? Industria donde hay gente que viene de muchos años de trabajar de una forma muy analógica y que quiere hacer este cambio, y la importancia de un CTO, CEO, quien sea, ¿no? De conseguir llevar a toda la organización hacia ello y el porqué, ¿no? Que muchas veces yo he visto morir procesos de inteligencia artificial porque ha faltado este liderazgo interno y la gente no lo ha visto, porque hay que tener paciencia, ¿no? Y lo que decíamos también antes, es muy, muy difícil que la implementación de la inteligencia artificial tenga un retorno a un mes. Hay algunos casos, como el que explicaba antes del campesino japonés, puede ser que sea fácil, pero lo normal es que no, ¿no? Y tener a alguien dentro de la empresa que ayude con esto es importante. Al menos lo que he vivido yo en los procesos. Sí, la visión estratégica y al final es el apoyo de arriba a abajo, ¿vale? Porque si desde abajo intentamos meter la inteligencia artificial, lo podemos hacer en nuestra tarea del día a día, en el que nadie nos controla, entre comillas, pero si no viene desde arriba, y en una pyme es súper importante que venga desde arriba, porque no es tan volumen de empleados tan grande, ¿no? Con lo cual, si estamos hablando de una empresa de 40, 50 empleados, de los cuales hay 2 que son los dueños del director y demás, si ellos mismos no entienden o creen, digamos, en ponerlo en marcha, va a ser muy difícil bajarlo hacia abajo, ¿no? Porque es chocarte con un muro, ¿no? Pero para la inteligencia artificial y para cualquier otra cosa, si hablamos de ciberseguridad, nos pasa exactamente lo mismo. Y eso que es mucho más tangible. Pero se piensa que las empresas más pequeñas, como son pequeñas, a mí quién me va a atacar, ¿no? Y no. A lo mejor son las que son más fáciles de atacar y las que más atacan. Lo que pasa es que no salen en el periódico, ¿no? Y un poco nos pasa algo parecido con el tema de inteligencia artificial, que muchas veces, como lo que salen en las noticias son soluciones, pues casi de cómo mandar un cohete a la luna, pues una empresa pequeñita dice, esto para mí no es. Pues el ámbito que tiene esto es tan grande que esto yo todavía no estoy en esa liga, ¿no? Y sin embargo sí están, porque hay muchas soluciones pequeñitas hay muchos procesos pequeñitos que sí pueden ponerse en marcha, y a lo mejor son gotas pequeñitas de mejora, pero están ahí. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces lo que hay que ponerse es camino al éxito. En marcha, estos son unos porcentajes más o menos estimados que tenemos en cuanto a cuál es el tiempo que habría que dedicar, ¿vale? Para poner un proceso de inteligencia artificial en marcha, ¿no? Evidentemente no son datos 100%, como llevo diciendo al principio, ¿vale? Pero bueno, veis que al final las 2 primeras partes, que es un 30%, que creo que no está nada mal, ¿vale? Estamos hablando de definir ese caso de uso, que aquí hemos hecho así en plan pincelada rápido, por ver si que todos tenéis claro dónde poder ponerlo. Pero claro, a lo mejor de ese caso de uso que podéis tener, si nos vamos a las ruedas que veíamos antes, a lo mejor no estamos preparados para poner en marcha todos, porque nos faltan datos, porque nos falta cultura, porque nos falta motivación, nos falta liderazgo. Entonces, realmente hay que hacer un trabajo de sentarse. Nosotros normalmente lo que hacemos es, llevamos una empresa, nos juntamos con la gente, con los ejecutivos, que realmente son los que tienen que empujar esto, ver qué casos de uso son los que ellos tienen en su cabeza que pueden ponerse en marcha y trabajar con ellos para decir, vale, priorízalos, cuál es el que quieres y ahora vamos a ver cuál es el que puedes, porque no siempre lo que queremos es lo que podemos, por desgracia, ¿vale? Entonces, ese trabajo de definir ese uso, esa idea, como veis, es un 10%, que es un tiempo, porque hay casos complicados como el tuyo, ¿vale? Que no es decir, llega una mañana y una mañana hemos decidido, no.
A lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? a cómo hacerlo, ¿no? Y lo siguiente es definirlo. Dices, vale, ya he cogido el caso de uso sobre el que me voy a poner a trabajar. Ahora voy a definir qué es lo que voy a encontrar, esas métricas de accuracy que he comentado yo antes. ¿Qué nivel de perfección quiero? ¿Quiero llegar a un 90, un 20, un 30, un 50? ¿Con que suba un 1% me vale con respecto a lo que estoy haciendo? Y luego ya es cuando empezamos con el trabajo ya de decir, venga, ahora tengo a mi equipo de técnico que se pone a montar, a recoger todos los datos, que fijaros que es el 50%, ¿vale? Más o menos en línea con lo que puede ser cualquier proyecto de generación de un cuadro de mandos, ¿vale? Y luego hay que construir el modelo, testearlo y luego ya pues, ponerlo en producción, que es casi la parte más sencilla, ¿vale? Repito, son porcentajes estimados, pero yo creo que sí os pueden hacer una idea de cómo, bueno, pues de un poco de cómo puede ser el proceso, ¿no? Entonces, pensar si es algo muy complejo, pues si estamos hablando de un proyecto de 200 horas, que es más o menos un mes, pues estamos hablando que de ese mes, pues el uso, idea y definición a lo mejor es casi una semana de trabajo. No todas las empresas piensan que dedicarle una semana a sentarte con ellos aporta valor, porque mucha gente lo que quiere es ver ya enseguida el modelo funcionando, quiero ver mis datos, ¿vale? Entonces, bueno, también que lo tengas en mente, o sea, sobre todo porque el nivel de madurez que puede haber en esa empresa es bajo. Si el nivel de madurez es muy alto, probablemente eso se pueda acortar, ¿vale? Pero si el nivel de madurez es más bajo, pues probablemente esa parte de uso, de definición, que al final va ligado a ese tema de capacitación, de cultura, de empuje del liderazgo, es imprescindible. Porque si no nos pondremos, llegaremos a producción y como no habremos hecho el trabajo previo, pues un poco lo que comentabais, ¿no? Al final se va al traste porque no llega a término, ¿no? O no llega a buen puerto lo que se quiere hacer. Esto se va a 90. Esto se va a 90 al 10% del estipendio. Ya te he dicho que no era cura, sí. El 10% restante es para la contingencia, que siempre tiene que estar ahí. Tomar café. Exacto. La parte más emocional. Tal cual. Esto sería un poco el resumen, ¿vale? Ahora lo que toca es que os pongáis en marcha de esa idea que habéis cogido, pues tiene que ser un poco el punto de inicio. A partir de ahí, pues empezar a trabajar en otras ideas y demás, ¿vale? Os he puesto ahí un código BIDI que va a esa URL que veis ahí, que es donde está lo que os enseñaba antes de estos cuadros de mando y demás. Aquí tenemos artículos y vídeos, webinars, etcétera. Sí, que creo que os pueden ser interesantes, tanto de la parte de inteligencia artificial como de temas de todo lo que trabajamos en Verne, y que, bueno, pues espero que también os sirva un poco para que sigáis aprendiendo y viendo un poco, cogiendo ideas y viendo cómo podéis poner esto en marcha, ¿vale? Bueno. Y yo por mi parte creo que nada más. No sé, Jordi, si quieres añadir algo. No. Si alguno de los que estáis queréis añadir algún comentario adicional de cierre. Espero que todos os habéis llevado algo. Sí. No tengo tarjetas. No, a ver, si nos pasemos los datos. Sí, yo, si nos podéis pasar los datos, sí, se agradecería. Yo lo que quiero cerrar es que, como he dicho al principio, ¿no? Creemos desde Smartec y desde Secartis, creemos que la inteligencia artificial es una tecnología con un grandísimo impacto en las empresas. De verdad, yo no creo que haya ni una empresa en el mundo que no pueda utilizar inteligencia artificial, ni una. Y que, bueno, que estamos aquí para ayudar en lo que sea, ¿no? Tenemos dentro del clúster de Smartec tenemos empresas Verne y tenemos otras que estamos aquí para ayudar, ¿no? Que si queremos ser una economía avanzada, si queremos llegar y liderar la economía del futuro, necesitamos utilizar inteligencia artificial y estamos aquí para ayudar. Así que ya sea ahora la gente que está en la llamada o si alguien lo ve en el recording, pues que también pues contar con la oficina Acelera Pyme, que vamos a hacer muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial, y si quieren poner en contacto con vosotros, pues adelante, nosotros estaremos orgullosos. A mí me encantaría que a final de año 2022 podamos decir que Smartec ha ayudado a generar
15 proyectos de inteligencia artificial, 20. Eso espero. 250. Esto queda grabado, luego... Pero... Como el dato no es a pura 100%, podemos... Pero tenemos que hacerlo como país, de verdad. O sea, yo no es por nada y he vivido en Silicon Valley durante muchos años y a mí me da miedo que o nos ponemos las pilas o se nos come de forma fácil, no solo en Silicon Valley, sino también en China, que China ya no hace... Sí, China ya no es la fábrica barata del mundo. China tiene un nivel de inteligencia artificial a la par de Silicon Valley o casi a la par, y o nos ponemos las pilas, pues nos van a sacar del mapa de una facilidad pasmosa. Tal cual. Así que nada, lo dicho, toca ponerse en marcha y nada, cualquier cosa, pues Muchas gracias. aquí estamos. Muy bien, y ahora para los que estamos presentes hay vermut, patatas, aceitunas, cervezas, no sé. Pero bueno, gracias a todos y todas por la asistencia. Os pasaremos la información con la presentación y el cuestionario de satisfacción. Y nada, seguir trabajando. No estáis solos en el mundo de aplicar la inteligencia artificial. Lo repito, no estáis solos. Muy bien. Que vaya muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Enhorabuena. Venga, muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Hasta Ángel. luego, gracias. Y Ángel, gracias. Nada, gracias a vosotros.